Ya sabéis que quiero ir haciendo una serie de vídeos con las novedades que ha traído ZBrush 2019. Entonces, una de ellas es una nueva opción que le han dado al Spotlight para poder no solo texturizar, sino también modelar directamente con él. Entonces, vamos a hacer ahora un primer vídeo donde veamos qué es el Spotlight y cómo se ha utilizado hasta ahora, y un segundo vídeo en donde veremos esas nuevas opciones. Así que, vamos a ello. Bien, como veis, tenemos aquí una cabeza que modelé rápido desde un concept de este chico, de Luigi Lucarelli. De vez en cuando me gusta pasearme por ArtStation y la verdad es que tiene unos ejemplos muy interesantes. Y al final pues cogí este concept, que me hizo mucha gracia para este tutorial. Entonces, a partir de esa imagen, directamente lo metí dentro de nuestro ZBrush y modelé esta cabeza pues ya para que veamos cómo pintarla. Entonces, ¿cómo podéis insertar esa imagen de referencia o la imagen que vosotros queráis dentro de ZBrush en vez del programa que os comenté de PureRef u otros que hay parecidos? Bien, lo que vamos a hacer es ir a textura, vamos a ir a cargar una nueva textura, a importar, e importamos, por ejemplo, en mi caso, ya digo, esa imagen de Luigi Lucarelli. Lo repito varias veces, no solo para darle publicidad, sino porque me hace mucha gracia su nombre. Bien, una vez tenemos ya esa textura, simplemente la cargamos, la metemos para que sea la textura activa y la añadimos a Spotlight. Como veis, Spotlight simplemente es esa imagen y este comando que si pincháis en el círculo central podéis moverlo. Aquí es donde están todos los comandos que tiene Spotlight. Bien, no los vamos a ver todos, vamos a ver solo unos cuantos para poder entender cómo funciona. Por un lado tenemos lo que es escalar, podemos escalarlo todo lo que queramos y como solo nos interesa la cabeza, vamos a escalarlo y lo vamos a situar aquí, en un lateral. Bien, además, como veis que la mano nos está molestando, se nos va al centro del canvas, lo que podemos hacer es darle a textura, elegimos esa textura y le decimos flipéamela, o sea, hazme el mirror. Y así ya podemos llevarlo hacia un lado para que quede todo más limpio. Bien, aparte tenemos la opción de opacidad. Opacidad que puede ser totalmente opaco, es decir, que no podríamos trabajar, o la opción, a ver, que no lo veo, de irnos prácticamente a que sea un fantasma que apenas se asome. Bien, lo que tenéis que entender es que Spotlight no está hecho para imágenes de referencia, sino que es una especie de calcomanía que podemos poner sobre nuestro objeto para impresionar los colores. Es decir, lo podemos poner encima y poder pasar el cursor para pasar directamente esos colores, ese rojo degradado de la camisa, la piel, los ojos, etc. Pero ya digo, vamos a utilizar un pequeño truco que he aprendido de unos streaming de un chico que, bueno, mira, os lo voy a, igual que he hecho con Luigi, fijaos, si vamos a ir a YouTube y ponéis Shane Olson. Este tío, ya lo digo, todos sus vídeos son tiramisú, o sea, buenísimos. También lo digo, es en un perfecto inglés, tan perfecto que hasta yo que entiendo poco, los puedo seguir perfectamente. O sea que os recomiendo que lo veáis todo lo que encontréis de este hombre, porque es una auténtica maravilla. Cómo trabaja, cómo se expresa, o sea, todo. Para mí es, yo diría que está siendo mi gran maestro en todo lo que es este tema de ZBrush. Por supuesto, ya digo, con la dificultad del inglés, por supuesto. Bien, entonces, ¿cómo podemos, en este caso, cómo podríamos dejar, es el truco que he aprendido de Shane, solo la figura? Es decir, sí que podríamos ir a Photoshop, hacer un alfa, pero podemos hacerlo directamente aquí si llevamos opacidad al 100% y vamos a la opción de pintura. Si tenemos que el fondo es un color plano, sea blanco o sea el color que sea, una vez estamos en pintura, control, alt y pinchamos y arrastramos. Fijaos, así de sencillo. Llevad cuidado porque como veis os podéis meter dentro de la figura. Escoger el puntito y dejarlo perfecto o al menos lo más limpio posible para una vez clicando la letra Z desactiváis Photoshop, ya podemos trabajar lo más limpio posible y que nos moleste lo mínimo nuestra referencia. Bien, entonces, una vez tenemos ya esta imagen aquí, lo que podríamos hacer es lo que os comento de directamente
podríamos ponernos encima, vamos a buscar una posición parecida y pintar. A ver, desactivamos, cuidado, esto siempre pasa porque vamos con prisas. Desactivamos, añadir, sustraer de modelar y activamos el RGB. Y podríamos pintar encima y pasar este color. ¿Entendéis? Así de sencillo, o sea, es una calcomanía. Por ejemplo, aquí, pues no sé cómo caerá, más o menos. Ah, bueno, claro, porque solo tenemos activada lo que es la cabeza, pero fijaos, ponemos aquí y le pasamos ese rojillo de, fijaos, incluso ahí tendríamos ese pelo. Entonces, ¿tiene sentido? Pues hay veces que sí, por ejemplo, si tuviéramos justo los ojos de frente para calcar directamente ese tipo de color, pero ya digo que a mí, pues no tiene tampoco muchísima gracia. Ahora, lo que sí podemos hacer es, una vez tenemos esa referencia, podemos ir cogiendo rápidamente esos colores. ¿Cómo? Es muy sencillo. Cuando estáis dentro de ZBrush, si pasáis el cursor por cualquier lado y le dais a C, vais a coger el color. Pero da igual, o sea, no de lo que esté en el canvas, sino de lo que haya encima. Fijaos, cogemos ese blanco, cogemos el negro del canvas, cogemos el rojo del spotlight. ¡Ah, vaya! No, del spotlight no. ¿Por qué? Porque, repito, es una calcomanía. En verdad él no está detectándolo. Tendríamos que meternos en Spotlight, es decir, la letra Z, y activo, que es ahí donde podemos entender, el programa entiende Spotlight, la imagen, como una imagen de referencia, le damos a C y ahí sí que cogeríamos el color. Entonces, activando Spotlight, iríamos cogiendo el color de la piel, Subtool, estamos en la cabeza y le diríamos color, Fill Object. Por ejemplo, nos vamos a las cejas, cogemos el color de las cejas, color, Fill Object. Lo mismo, el mostacho, vamos a coger otro que en verdad es el mismo, pero bueno, por darle variación. Fill Object, el pelo, digamos que lo vamos a dejar con el mismo color que el mostacho. Los ojos, cogemos ese blanco, color Fill Object. Y lo que son las cejas, que como veis, en verdad aquí podríamos dar el color del piel y añadir, pero bueno, como nuestra referencia ya está en negro directamente, color, Fill Object. Desactivamos y como veis, rápidamente hemos pintado el color base de nuestro modelo. Bien, ahora, y esto simplemente ya estaría fuera de Spotlight, ¿cómo podemos ir pintando, por ejemplo, estos detalles, ¿no? Esa especie de variaciones, de ir añadiendo grados en nuestra pintura, es decir, de no hacer un bote de pintura. Esto simplemente podemos, en vez de que la intensidad sea 100, o sea, si por ejemplo nosotros cogiéramos ahora un verde y pintamos encima de la cabeza... vale, otra recomendación. Fijaos, esto como Spotlight no lo utilizo tampoco demasiado, es importante, y esto sí que es importante porque os vais a rayar un montón cuando utilicéis Spotlight. Como está activo, ya digo, es esa calcomanía, es decir, solo pintará si está debajo. Si estáis encima, a él no le va a importar ese color, es decir, no va a pintar absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer para conseguir que esto sí que sea de verdad una imagen de referencia y no esa calcomanía, tenemos que irnos a Brush, Sample, y estaba aquí, ¿no? Yep, fijaos, proyección Spotlight. Si desactiváis, ahora sí que os va a permitir... qué cosa más rara. ¡Ay! ¡Qué desastre! Porque tenemos activo la textura. Control Z, desactivamos y ahora sí. ¿Veis? Ahora, ¿qué pasa? Que estamos pintando a un 100 de intensidad. Es decir, no estamos dejando que la pintura se mezcle. Si vamos, por ejemplo, a un 6, por ejemplo, vamos a coger ese rojito que tiene para el... recordad, si queréis coger colores de Spotlight, Z, C, y ahora sí tendríamos el rojo, y con la intensidad un poco baja podemos hacer esa multiplicación. Quizás es muy bajo, 6, vamos a ver, un poquito más, ¿veis? Ahí empezamos a ver ese colorcillo, cómo se mezcla. Lo hacemos aquí, lo hacemos en la oreja, vamos a darle un poquito más por aquí, incluso aunque no lo pida, vamos a darle un poco en el moflete, quizás demasiado, pero así, ¿entendéis, no? Así de sencillo es. Pegamos un poquito. Por ejemplo, vamos a irnos a los ojos. Si queremos coger ese azulito verdoso que tiene, vamos a cogerlo. C. Desactivamos y vamos a pegarle un brochazo ahí. Interesante.
por ejemplo, perdón, hay que activar siempre la subtool que toca y le pegamos ese brochazo, por ejemplo. Ahora le pegamos un negro, o bueno, vamos a jugar un poquito más. Vamos a coger ese verde, vamos a coger un verde más claro y vamos a darle un poquito de toque, ¿entendéis? Que tenga su variación, su brillito, su brilli, por decirlo de alguna forma. Y ahora sí que le vamos a hacer el iris en sí. Cogemos, pues, por ejemplo, incluso podemos coger ese negro de aquí y le pegamos ahí ese golpecillo. Esperaos, vamos a coger 100 para que sea solo un golpe. Vamos a desactivar el lazy mouse que me está tocando la moral continuamente y ahí le pegamos. Quizás demasiado, a ver. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Fijaos, y esto sí es importante, que el color en ZBrush va directamente asociado a lo que es el poligonaje. Es decir, si tenéis un poligonaje bajo, no vais a poder hacer una definición clara. Por ejemplo, podríamos hacer, en vez de así, podemos hacer círculo para coger exacto. Fijaos que como lo coge, cambiamos y pintamos. Así. Fijaos que es eso, no tendríamos suficiente definición. Ahora mismo es 12.000, tendríamos que irnos a aumentar ese poligonaje, ya sabéis, control D, y por ejemplo ahora sí que tendríamos, fijaos, esa línea mucho más clara. Bien, una cosa por el estilo, digamos que ese verde se nos ha quedado un poco paliducho, vamos a pegarle otro... No, vamos a dejarlo así, tampoco. Me vais a perdonar, ¿no? Que si no, no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Bien, ahí tendríamos, e incluso para darle ese brillito, en el caso de cuando son ojos, me gusta cambiarle el material. Por ejemplo, podríamos decir, en vez de RGB, que sea material, eso siempre, cuando tenéis activo uno, cuando hagáis el fill object, se lo va a aplicar a la subtool que haya. Podemos cambiar, por ejemplo, a este plastiquete, este siempre brilla a saco. Fijaos que no queda mal, ¿eh? Cuando hacéis este tipo de cosas que queréis para juguetería, ese material queda muy bien para los renders. En este caso solo lo vamos a aplicar a lo que es el ojo para que cree ese brillito. Entonces iríamos activado lo que es el ojo, iríamos a color, fill object, y ahora sí volvemos a nuestro skin y ahí solo tendríamos activo para el brillo de nuestros ojos. Y así de sencillo, así es utilizar Spotlight para lo que es texturizar. Ya digo que está ese concepto de la calcomanía, a mí no me gusta, y podemos utilizarlo, ya digo, para tener esa referencia e ir rápidamente C y coger todos los colores. Así que, una vez hecho esto, ya digo, fijaos, aquí hay muchísimas opciones, trastead con ellas, y ya lo que es en el siguiente vídeo sí que trataremos lo que es el 3D, que ahí hay miga, ahí ya digo que hay bastante miga, es un shadow box súper potente, súper poderoso, y ese vídeo yo creo que sí que va a ser bastante más largo que este. Así que muchísimas gracias y ya sabéis, nos vemos en los siguientes. Un abrazo.